Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante mundo de las relaciones que nos tienen al borde del asiento, y es que vamos a hablar de un triángulo amoroso que, créanme, dejará a todos sin aliento. Sí, han leído bien el título, y lo que tenemos preparado es una auténtica montaña rusa de emociones, de esas que hacen que te enganches desde el primer minuto y no puedas parar de pensar en qué va a pasar después. Si eres de los que disfrutan del drama, de las conexiones intensas y de las historias que te hacen cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor y las lealtades, entonces este vídeo es para ti. Y mientras tanto, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas, porque prometemos que vendrán muchas más historias que los mantendrán pegados a la pantalla. Nuestro tema de hoy gira en torno a Hande y Kerem, dos nombres que probablemente ya les suenen si están familiarizados con el universo de las producciones turcas, o incluso si han estado siguiendo de cerca los rumores y las dinámicas de la farándula. Pero aquí no vamos a quedarnos solo en la superficie, vamos a indagar en la profundidad de este triángulo amoroso, desgranando cada uno de sus vértices, analizando las motivaciones de los involucrados y tratando de predecir las consecuencias que esta compleja red de sentimientos podría desencadenar. Imaginen una historia donde las miradas lo dicen todo, donde las palabras no dichas pesan más que los gritos, y donde cada decisión puede cambiar el curso de varias vidas. Eso es lo que intentaremos desentrañar hoy. Empecemos por el principio, por los cimientos de esta historia que ha capturado la atención de tantos. Hande, una figura que a menudo se presenta como fuerte e independiente, pero con una vulnerabilidad oculta. Kerem, por otro lado, un enigma, alguien cuya complejidad se revela poco a poco, un personaje que puede evocar admiración y al mismo tiempo cierta cautela. Y luego está ese tercer elemento, esa pieza clave que completa el triángulo y que a menudo es la chispa que enciende la pólvora. Vamos a explorar las conexiones iniciales entre Hande y Kerem. ¿Fue un encuentro fortuito, el destino jugando sus cartas, o hubo algo más profundo, una atracción magnética desde el primer instante? A menudo en estas historias la química es palpable, una energía que se siente en el aire, que se transmite a través de la pantalla y que nos hace creer en la posibilidad de un amor verdadero, o de una pasión avasalladora. Pero, ¿qué sucede cuando este dúo aparentemente perfecto se enfrenta a la aparición de un tercero en discordia? Aquí es donde la trama se complica y donde la intensidad aumenta exponencialmente. Este tercer personaje, ¿cómo entra en escena? Es un viejo amor que resurge, un nuevo interés romántico que irrumpe inesperadamente, o quizás alguien que siempre ha estado ahí, en las sombras, observando y esperando su momento. Analicemos las dinásticas que se forman. ¿Cómo reaccionan Hande y Kerem ante la presencia de esta nueva persona? Surgen los celos, la inseguridad, la confusión. Es en estos momentos de tensión donde vemos el verdadero carácter de los personajes. ¿Se aferran a lo que tienen, o se dejan seducir por la novedad, por la promesa de algo diferente? Es crucial entender las motivaciones de cada uno. ¿Qué busca Hande en una relación? ¿Es seguridad, pasión, comprensión, un escape? ¿Y Kerem, cuáles son sus aspiraciones, sus miedos más profundos? Y por supuesto el tercer vértice del triángulo, ¿qué impulsa a esta persona a entrar en un juego que, de antemano, se sabe que es peligroso y potencialmente doloroso? A veces las personas se ven atrapadas en situaciones sin quererlo, otras veces son arquitectas de su propio drama. En este caso parece que estamos ante una combinación de ambas cosas, donde las decisiones individuales se entrelazan con las circunstancias externas, creando un nudo gordiano de emociones y dilemas. Piensen en las conversaciones, las miradas que se cruzan en una habitación, los silencios incómodos, las confesiones susurradas en la oscuridad. Estos son los ingredientes que hacen que un triángulo amoroso sea tan cautivador. No se trata solo de quién se queda con quién al final, sino de todo el viaje emocional que transitan los personajes. La angustia de la indecisión, la euforia del descubrimiento, el dolor de la traición, la esperanza de la redención. Todo ello forma parte de esta narrativa. Y aquí es donde entra nuestro papel, el de analistas de estas complejas interacciones humanas. Nos gusta desgranar cada escena, cada gesto, cada palabra para entender el subtexto. ¿Qué nos están diciendo Hande y Kerem con sus acciones, incluso cuando sus palabras intentan ocultarlo? Hay una lucha interna, un conflicto entre lo que desean y lo que saben que ¿es correcto?
Estas son las preguntas que nos fascinan y que nos impulsan a crear contenido como este. Ahora hablemos de la repercusión de estas relaciones. No solo afectan a Hande y Kerem, sino también a las personas que los rodean, a sus amigos, a sus familias, a quienes son testigos de este drama. Las lealtades se ponen a prueba, las alianzas se forman y se rompen, y el impacto se extiende como ondas en un estanque. Podríamos estar hablando de una historia en la que Hande y Kerem tienen una relación establecida, y de repente, aparece alguien que remueve todo. O quizás Hande y Kerem están en puntos diferentes, uno más interesado que el otro, y la llegada de este tercero crea una oportunidad para uno de ellos, o tal vez para ninguno. Las posibilidades son infinitas y cada escenario presenta sus propios desafíos y sorpresas. Imaginen, por ejemplo, si Hande y Kerem son una pareja de largo recorrido, enfrentando una crisis, y en ese momento de fragilidad, aparece alguien que les ofrece un consuelo, una atención que sentían que les faltaba. ¿Sería eso una traición, o una consecuencia inevitable de las grietas en la relación? ¿O qué tal si Hande está enamorada de Kerem, pero Kerem está, sin saberlo, involucrado con otra persona, y esa otra persona resulta ser alguien cercano a Hande? El nivel de drama y la complejidad de las emociones se dispararían. ¿Y qué pasa con la perspectiva de Kerem? Él puede ser un hombre dividido entre dos mujeres, o quizás, él mismo está siendo manipulado por una de ellas, o por ambas. Los personajes masculinos en estos triángulos amorosos suelen ser representados de diversas maneras: el hombre indeciso, el hombre que juega con fuego, el hombre que está genuinamente atrapado entre dos amores. Es interesante analizar qué arquetipo encarna Kerem en esta historia en particular. Lo que hace que un triángulo amoroso sea sin aliento es precisamente esa tensión constante, esa sensación de que en cualquier momento todo puede explotar. No hay momentos de calma duradera, siempre hay una corriente subterránea de conflicto. Los espectadores se convierten en detectives, tratando de anticipar el próximo movimiento, de adivinar quién será el que finalmente salga herido, y quién encontrará la felicidad, si es que la encuentra. Además, estas historias a menudo tocan temas universales como la fidelidad, la confianza, el perdón, la autovaloración y la búsqueda del amor verdadero. Nos obligan a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y sobre las decisiones que tomaríamos en situaciones similares. En este vídeo queremos explorar a fondo el peso de las decisiones. Cada palabra, cada acción, cada omisión tiene consecuencias. La forma en que Hande y Kerem eligen navegar por esta tormenta emocional definirá no solo su futuro, sino también el de quienes los rodean. ¿Serán capaces de comunicarse abierta y honestamente, o sucumbirán a las mentiras y los secretos? Pensemos en las escenas clave que podríamos imaginar. Una confrontación apasionada entre Hande y Kerem, llena de reproches y de amor. Un encuentro secreto entre Kerem y la otra persona, cargado de deseo y culpa. Una revelación impactante que sacude los cimientos de su realidad. Estos son los momentos que los espectadores esperan, los que hacen que un triángulo amoroso sea inolvidable. Y no olvidemos el componente de la química entre los involucrados. A veces la atracción es tan fuerte que parece casi incontrolable, lo que hace que las decisiones difíciles sean aún más complejas. Los actores que interpretan estos roles tienen una gran responsabilidad de transmitir esa intensidad y esa conexión. Nuestro objetivo con este vídeo es desglosar las posibles facetas de este triángulo amoroso. No se trata solo de especular sobre quién se queda con quién, sino de entender las complejidades psicológicas, las dinámicas de poder y las emociones que impulsan a estos personajes. Queremos ofrecerles una perspectiva profunda y analítica, envuelta en un formato entretenido y conversacional. Este tipo de historias nos recuerdan que el amor no siempre es lineal, que a menudo es complicado y lleno de matices. Nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre nuestros deseos más profundos y sobre los sacrificios que estamos dispuestos a hacer. Así que prepárense para adentrarse en un mundo de pasiones desatadas, de dilemas morales y de giros inesperados. Un mundo donde Hande y Kerem, junto a ese tercer elemento, nos mantendrán al filo de la navaja, sin saber qué vendrá después. Y créanme, lo que se avecina será realmente impresionante. Llegando a nuestra conclusión, hemos explorado la intrincada red de emociones y relaciones que componen este triángulo amoroso entre Hande y Kerem. Hemos analizado cómo las conexiones iniciales pueden volverse complejas con la entrada de un tercer personaje, y cómo las motivaciones, las decisiones y las repercusiones de cada uno de los involucrados son cruciales para el desarrollo de la trama. Hemos destacado la
Importancia de la química, de la tensión y de los momentos clave que hacen que estas historias sean tan cautivadoras y nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones humanas. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado. Ha sido un placer desentrañar las posibles capas de este fascinante triángulo amoroso con ustedes. Les agradezco enormemente por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su atención y su interés significan mucho para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta perspectiva? ¿Tienen alguna teoría sobre cómo podría desarrollarse este triángulo amoroso? ¿Quién creen que será el más afectado? Déjenme todos sus comentarios y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido intrigante o les ha sacado una sonrisa, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias apasionantes. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que los dejarán sin aliento. Hasta pronto.